El PSG no ha podido ganar la Champions League tras perder 1-0 ante el Bayern de Múnich. Hoy vamos a repasar la final y también analizar un poco la historia del conjunto parisino hasta el 2020. Comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de fútbol francés. Como siempre, suscríbete, dale like y da la campanita para estar informado de todo lo que rodea al fútbol galo. Un fútbol galo que desgraciadamente no va a tener a un nuevo campeón de la Champions League tras haber perdido ayer el PSG contra el Bayern de Múnich. El único equipo francés que ha ganado una Copa de Europa es el Olympique de Marsella de Goethals, que en el 1993 ganó al Milan. De 7 finales, una sola victoria de los equipos franceses. La última derrota, la del PSG ayer contra el Bayern de Múnich. Hoy con David Fer vamos ya a analizar esa final y también un poco la historia del PSG en los últimos años, también la llegada del Jeque y sobre todo su creación para ver el contexto en el que llegó a esta final. Ya tenemos en pantalla a David Fer, bueno, una enciclopedia del fútbol internacional para que no lo conozca, el colaborador de Radio Marca en fútbol internacional. David, lo primero que quería es darte las gracias por haberte pasado por el canal y presentarte, porque es un auténtico lujo tenerte por aquí. Un gusto, Andrés, un placer y ni más ni menos que un honor también el estar aquí contigo para repasar el partido más importante del año, esa final de la Champions League, que no se saldó con un nuevo triunfo histórico para el fútbol francés, pero hay que explicar por qué pasó. Sí, totalmente. Vamos a explicar por qué la final más importante del año y también de la historia del PSG, un equipo que se fundó en 1970, que es de reciente creación prácticamente. Pero lo primero que te quiero preguntar, David, es cómo viste la final, porque la verdad es que fue un partido muy disputado entre ambos equipos. Yo creo que la primera fue más disputada porque la segunda, el Bayern, ya encerró un poco al conjunto de Thomas Tuchel, pero la verdad es que es un poco decepcionante que un equipo con tanto dinero, o sea, en la segunda mitad, haga los cambios que hizo. Porque, por ejemplo, entraron, es verdad que entró Marco Verratti, que es quizás el mejor jugador que tenía en el banquillo el PSG, pero luego el Kurzawa por lesión de Bernat, pero Draxler y Choupo-Moting teniendo a Icardi en el banquillo, o Sarabia, porque te has dejado, bueno, y por Icardi 60 y por Sarabia 20, la verdad es que fue un poco decepcionante ese planteamiento final de Thomas Tuchel en la final. Sí, la segunda parte es bastante rara, la gestión que hace el PSG de sus cambios, pero si quieres, vamos cronológicamente, Andrés, empezando por un comienzo de partido muy sorprendente por cómo de arriba presionó el Bayern, con qué descaro, con qué intensidad, con cuantísimos hombres fue a presionar el Bayern. No le importó en absoluto dejar a su línea defensiva muy adelantada, sabiendo que existía siempre el riesgo de un balón largo, un contragolpe con Mbappé, con Neymar Jr., también incluso con Ángel Di María, a pesar de que por su lado estaba Alphonso Davies, que podía con su físico retroceder y tapar al argentino. No le importó esto casi en absoluto al Bayern, siendo estas, por cierto, las mejores vías para marcar del PSG, que tuvo ocasiones en el primer tiempo, pero sucedió siempre lo que quería Flick. Con esa presión tan adelantada, tan incómoda para el PSG, no eran capaces los parisinos de sacar la pelota jugada desde atrás, y más sin Marco Verratti, que cuando está en forma es un pasador excelente ante presión, y te topas con Lewandowski, con Müller, con Gnabry, con Coman, incluso a veces también con Goretzka. Los dos laterales, Kimmich y Davies, también mordiendo arriba muchas veces. Era una tortura para el PSG sacar la pelota jugada desde atrás, y solamente podía avanzar con envíos en largo, con alguna acción en la cual el Bayern, de estar tan descolocado, pues un pase largo, aunque no fuera de calidad y preciso al pie, permitía habilitar a Mbappé y a Neymar. Y ahí el equipo parisino es como tuvo sus pocas ocasiones, pero claras, porque tiene una muy importante, Ángel Di María, que por cambiársela a la pierna buena pierde mucho tiempo. Kylian Mbappé también tiene un latigazo. Neymar fuerza una doble parada de Manuel Neuer, primero mano, luego pie. Pero hasta ahí, esas son las ocasiones de peligro que tuvo el Paris Saint-Germain en esa primera mitad, y nacen todos a consecuencia de los riesgos que asumía el Bayern. Siempre estuvo pasando lo que quería que pasara el Bayern, ¿no? Y claro, con una presión tan asfixiante, te vas metiendo atrás y necesitas que brillen, más que tus atacantes en la contra, tus centrocampistas para aguantar, porque el Bayern al final, si no recupera la pelota muy arriba, va a acabar forzando que tú la rifes y dándosela al propio Bayern. Y en ese sentido me gustó, Andrés, mucho el partido de Ander Herrera. En ese sentido creo que el centro del campo del PSG se mostró maduro, que es un poco la clave de la semifinal, el competir como un equipo por fin, y a pesar de que no estaba Idrissa Gana Gueye, que era, digamos, el hombre al que se fichó para brillar en ese contexto, Ander Herrera estuvo bien, abriéndose, intentando tapar, impidiendo dentro de lo que cabe la progresión de los laterales del Bayern,
pero claro, es que fue demasiado poco, tus atacantes no están precisos, tu defensa no está ahogada, pero necesita muchas ayudas. En definitiva, vas perdiendo metros, te vas quedando atrás y se va fabricando el contexto para que el Bayern marque. Y luego ya lo que tú bien dices, la segunda parte, el Bayern como equipo acaba siendo muy superior, los cambios de Tuchel debilitan al PSG, para mí lo acaban de partir, porque Ángel Di María, que estaba haciendo una final extraordinaria, va fuera, entra Choupo-Moting antes que Icardi, que eso al que la iba a poner alguna carita seguro, pero más allá de eso, meter a Choupo-Moting es, digamos, alejar a tus atacantes del área, y claro, entra Verratti para los pocos minutos que puede disputar por el físico, y el hombre saca la pelota jugada desde atrás y se topa con un latifundio donde solamente hay jugadores rojos, y ya muy arriba, el resto de atacantes con Neymar, con Choupo-Moting, era imposible también contactar con Draxler, tenía que bajar Neymar a campo propio para que la salida de Verratti tuviera sentido en la segunda parte. No sé, es muy extraño desde el nivel presupuestario, el nivel financiero, nivel fichajes, y también nivel táctico. Yo creo que no acaba de comprenderse en general los cambios que hizo Tuchel, y eso el Bayern lo aprovechó. Con un Kimmich soberbio, con un Thiago que se creció en la final hasta puntos insospechados, y al final con Kingsley Coman, un francés, nos vamos a quedar con eso, decidiendo la final de la Liga de Campeones en favor del equipo bávaro. Un francés que salió de la cantera del PSG, además. Salió en 2014, que se había formado en París, y antes de pasar ya a repasar esa historia del equipo parisino, una de las claves a mí también, como has comentado, es la posición de Kimmich, porque en la segunda parte se le vio un poquito más centrado, ¿no? Para hacerle un poco el aclarado en banda a Gnabry, y en el gol del Bayern encuentra la espalda de Paredes por dentro, y acaba centrando de maravilla para Coman. Yo creo que esa fue una de las claves, ¿no? De ese movimiento de Flick, de meter más centrado a Kimmich para generar un poco de superioridad a la espalda de Marquinhos y Paredes, y ahí creo que estuvo una de las claves de partido, más allá de luego el planteamiento de Tuchel en los minutos finales. Claro, eso te demuestra, uno, que Kimmich es inteligentísimo, dos, que el PSG cuando se echó para atrás porque estaba un poquito sobrepasado por el Bayern, tanto la primera como la segunda parte, sí tuvo solidaridad defensiva de Mbappé, esto hay que reconocérselo, pero el tema es que para acabar de hacer daño, como no podía el Bayern avanzar por fuera con lateral más extremo, pues Joshua Kimmich empezó a meterse en zonas centradas para, efectivamente, como bien dices, aclararle las jugadas a Gnabry, permitir que Thiago con sus pases pudiese mandársela a Serge Gnabry, que no hubiese allí demasiados hombres del PSG para impedir ese pase, y efectivamente Kimmich por dentro acaba desatascando mucho al Bayern, y desde esa posición centrada llega el centrito a Kingsley Coman, que es de una calidad extraordinaria, y luego también en la primera mitad tenía acciones de desborde por fuera como lateral puro. Fue para mí el mejor jugador de la final por cómo lo acabó de entender todo, por cómo acabó siendo decisivo para su equipo, y sin duda el elogio a Kimmich hay que recalcarlo aquí, ¿no? Pero me llamó la atención eso, ¿no? Que en todo momento el Bayern pudiese adaptarse a lo que quería hacer, y con este movimiento de Kimmich metido hacia adentro, pues claro, te permite llegar al área con Gnabry, con Müller, con Lewandowski, cargas tanto el área que el PSG no puede vigilar a todos y acaba quedándose uno libre, que es, en este caso, Kingsley Coman en la jugada del gol. Un Kingsley Coman que le gana a Kehrer, luego el PSG sufre otra gran ocasión porque pierde un duelo individual Thilo Kehrer. Creo que en la burbuja de Lisboa habíamos visto a Kehrer a un nivel inusualmente alto, pero creo que el Kehrer de la final es el Kehrer real, y te da pie a pensar que en cuanto a planificación deportiva del PSG, más allá de tener que pensar en los centrales, porque se va Thiago Silva, que quizá haya vivido su temporada en Champions más firme a esta edad tan tardía, pues tiene que pensar en un futuro sin Thiago Silva, con Kimpembe, Marquinhos de central si lo quieres recuperar para esa demarcación, digamos, una línea mejorable, y luego unos laterales que sin Meunier pues estás un poquito lejos de la élite mundial ahí, ¿no? Con Thilo Kehrer y Colan Dagba como su suplente, por el otro lado con Bakker, que de momento es una promesa, pero que puede acabar todavía de crecer y puede haber una mejor opción. Ahora mismo Juan Bernat es el hombre que no te genera dudas, pero quizá por ahí el tema de los fichajes, Leonardo deba trabajar en eso, ¿no? En reforzar un poquito la línea defensiva para que el PSG sea más equipo, tenga más pozo y pueda competir, y no dependa siempre de la brillantez de sus estrellas, que dicho lo cual, ayer los tres pudieron hacer un partido mejor e Icardi ni siquiera tuvo minutos, con lo cual, bueno, pues en cierto modo un sabor de boca decepcionante del PSG. Sí,
Totalmente de acuerdo, David. Bueno, vamos a pasar ya un poco a repasar esa historia reciente del PSG, que es un equipo que siempre ha estado pues, ligado a las élites, ¿no? Se fundó en 1970 a través de una fusión, o una triple fusión en la que finalmente el Paris Football Club se salió de ella, el Paris Football Club que ha sido adquirido por Bahrein este año. Y bueno, la gente cree que, bueno, el mundo del fútbol en general, aficionado, considera que el PSG nace a partir de Nasser Al-Khelaifi. Y aquí vamos a repasar el por qué no, porque es un equipo que había ganado 2 ligas antes de la llegada del Jeque, que había disputado semifinales de Copa de Europa en 1994 contra el Milan, y era el único equipo junto al Olympique de Marsella, bueno, y lo sigue siendo hasta la fecha, que ha ganado un título europeo, la Recopa del 96 contra el Rapid de Viena, que un año después la jugó ante el Barça y pudo hacer un doblete, ¿no? Entonces, un equipo, David, que a pesar de que, bueno, para el mundo del fútbol se ha empezado a conocer, o para el fútbol moderno a partir de 2011 con la llegada del Khelaifi, es un equipo que ya tenía su historia antes de la llegada del Jeque. Sí, para, digamos, resumir la historia, ahora vamos a ir entrando en sus principales episodios. El PSG podríamos decir que es el subproducto de una encuesta, más o menos, porque el PSG va a nacer por una encuesta que hace la Federación Francesa, y es un equipo que efectivamente siempre ha estado vinculado a las élites, a la clase política, y esta clase política normalmente ha hecho por potenciar al PSG. Digamos que por eso, fuera de París, se le considera un equipo en cierto modo artificial ya antes de la etapa de Qatar, y por eso cae también bastante mal, ¿no? Pero ahí también este fin de semana hemos podido leer un reportaje espectacular de Simon Cooper, el autor de una obra maestra como es Fútbol contra el Enemigo, que ahora pues hace textos y trabajos en Financial Times, y hay uno que te refleja cómo el PSG dentro de París ha conseguido tener una afición ajena, digamos, a estas élites. Pero más allá de eso, que también hay que reconocerlo, hay que vincular al PSG con la clase política. Nos vamos a finales de los años 60 y ahí tenemos a una Francia todavía algo conmocionada por el mayo del 68, que remueve en cierto modo a la clase política y dirigente. En la Federación Francesa provoca un cambio, entra una nueva presidencia con el señor Jacques Jox, y tenemos a una ciudad de París que ha vivido, por supuesto, esas revoluciones, esa tensión de mayo del 68 como la que más, pero que siempre había estado representada en primera división en el fútbol francés. ¿Qué es lo que ocurre? Que para finales de esos años 60, 1969 en concreto, no va a tener un equipo propio en primera división, porque el Racing de París, después de pelear las ligas a principios de los 60, se ha ido a segunda, el Stade Français también se ha ido a segunda división, y solamente queda el Red Star, pero el Red Star no es exactamente de París-París, es de Saint-Ouen, y además tiene vinculaciones políticas que hacen que no caiga demasiado bien, más después de cómo se ha vivido la tensión de mayo del 68. Es un equipo vinculado a la izquierda política, incluso a las clases comunistas, y en ese momento estaba asociado al Toulouse Fútbol Club, una fusión de estas muy extrañas que hay a lo largo del fútbol francés. Con lo cual, si excluimos al Red Star y no lo consideramos parisino, en París no hay un equipo en 1969, y esto era una anomalía histórica. Entonces, la Federación Francesa, con esa nueva dirección que ha salido como resultado de mayo del 68, lanza una encuesta a los futboleros en París de si quieren un equipo grande en París. Y obviamente esta pregunta es muy fácil. Mucha gente, casi 70.000 votantes, dijeron que sí. Y entonces, por iniciativa de la federación, más el apoyo de un empresario llamado Guy Cresson, se decide crear un nuevo equipo en París, el París Football Club. Este aquí que, claro, se creó un equipo de la nada, sin infraestructura, sin estadio, sin jugadores, sin plantilla. ¿Cuál es el objetivo de la federación? Meterlo rápidamente en primera, con una fusión con un equipo ya existente. Llaman a la puerta del Sedan de las Ardenas, el Sedan dice que no está interesado, y al final buscan cerca de París y acaban encontrándose en Saint-Germain-en-Laye, que es una localidad cercana a París, que es a la que le debe el nombre el PSG, no al barrio de Saint-Germain, sino a Saint-Germain-en-Laye, y el Stade Saint-Germanois acepta esta cuestión. Entonces se fusiona con el Paris Football Club, pasa a ser el Paris Saint-Germain en 1970 y ocupa la plaza del Stade Saint-Germanois en segunda. Bueno, el proyecto va bien, 1971, al año siguiente, de primeras, ascienden a primera división, y aquí se separan los caminos de los dos equipos. El Paris Football Club y el que era el Stade Saint-Germanois, pero que se va a quedar el Paris Saint-Germain ya como nombre definitivo. ¿Por qué se rompe esta fusión? Porque el Ayuntamiento de París, primera interferencia política, dice que
tienen propiedad del Parque de los Príncipes, que se ha esforzado por remodelarlo, por reformarlo, que está perfecto para entrar a vivir, y ahí la parte que viene del París Fútbol Club y de la federación quiere irse, y el Stade Saint-Germain quiere quedarse en Saint-Germain-en-Laye. Entonces, bueno, pues se produce esa ruptura y el París Fútbol Club es favorecido por esta decisión política de quedarse en París y en el Parque de los Príncipes se queda con la plaza en primera, y el Paris Saint-Germain, que ya se va a llamar definitivamente así, se va a tercera. Y fíjate que con este riesgo es el PSG el que triunfa, el que está mejor gestionado, el que sube rápidamente a segunda y a primera, se encuentra con el propio París Fútbol Club en primera, le gana y el París Fútbol Club baja y ya no vuelve a saberse del PFC en primera francesa y se queda el PSG. Ahí va a llegar una etapa de mejor gestión. Igual que había sucedido tras romperse la fusión, llega un grupo de personalidades, empresarios a mediados de los 70, llamados los camisas rosas, así de forma popular, en el que principalmente está Daniel Etcher, que es un modista, un artista de la ropa, y también está Jean-Paul Belmondo, que es un actor, un grupo de amigos suyos vinculados a la cultura que van a asumir la gestión del Paris Saint-Germain. Y lo van a hacer especialmente atractivo para la inversión privada. Pues con detalles como acabar de batallar la justicia por los derechos del logo de la Torre Eiffel y quedársela el PSG como escudo, el hacerle el propio Hetcher, que era, insisto, modista, pues las primeras camisetas con los colores que actualmente lleva el PSG, darle una identidad y por fin bajarse del carro y asumir que lo de ir a París es buena idea. Salen de Saint-Germain-en-Laye, van al Parque de los Príncipes después de que el París Fútbol Club haya bajado y ya se instalan como el gran equipo de París que pretendía ser el París Fútbol Club cuando se hace esa encuesta. Así que fíjate, el subproducto, la oveja negra, si quieres, de esa fusión inicial, artificial totalmente y política, acaba siendo el PSG, que se lo acaba, digamos, ganando con estas personalidades del mundo de la cultura, aunque hay que decir que Daniel Etcher acaba mal, porque con un escándalo de gestión de entradas y demás, acaban sacándolo del club por las malas y acaba perdiendo la presidencia. Pero igual que hemos hablado de esa primera interferencia política con lo del ayuntamiento pidiendo que se vaya al Parque de los Príncipes, te va a llegar, después de unos años 80 tranquilos, de asentamiento en primera, de alguna acción ahí de asomarse a Europa, unos años 90 en los que aparece un alcalde de París que le va a sonar a mucha gente, que es Jacques Chirac, que luego fue presidente de Francia, recientemente fallecido, y que desde el ayuntamiento pues dice, el PSG tiene problemas financieros, voy a buscarle un comprador. Y en 1991 se encuentra con que Canal+, empresa televisiva francesa, con los derechos de televisión del campeonato, en una burbuja de la televisión que está empezando a inflarse en toda Europa, dice, me interesa que haya un rival que haga frente al Olympique de Marsella, porque esos son los años de Bernard Tapie, del Olympique de Marsella campeón de Europa y demás. Con lo cual, Jacques Chirac consigue que Canal+ meta dinero en el club y tenemos al primer gran PSG, con inversiones más potentes, con acercamientos europeos y tienes lo que bien mencionabas, Andrés, semis de Copa de Europa 95, final Recopa 96 ganada, final Recopa 97 perdida. Así que ese es el primer gran PSG con el dinero de Canal+, conseguido otra vvez por influencia política como con la alcaldía de París. Y ya después ya sí que va a llegar la etapa Qatar, después de que eso de la fortaleza de Canal+ te dure en los años 90, los 2000 son otra vez discretos, de ser media tabla, y luego ya lo de Al-Khelaifi yo creo que lo conocemos todos, ¿no? A través de esa amistad que hay entre Nicolas Sarkozy, como sorpresa, un político, Blatter y Nasser Al-Khelaifi, con el intento de llevar su mundial a Qatar y de paso pues instalarse en Francia a través del PSG y a través de Bein Sport. Sí, bueno, y hay que mencionar también que en esa época de los 80 emerge otro equipo grande en París, que es el Racing, bueno, el antiguo el Racing Colombés actual, que es el Racing Matra, ¿no? Que incluso llegó a compartir estadio con el PSG, hubo una gran rivalidad, pero finalmente en esa época es cuando el PSG gana ya su primera liga, en la época de los 80, el Racing Matra ya desaparece por una serie de problemas económicos y, como has dicho, la televisión francesa y los políticos han tenido una fuerte influencia para que el PSG se haya sentado en primera división. Lo he mencionado, Canal+ en los años 90,
Bein Sport en 2010, de la cadena que la que es presidente Nasser Al-Khelaifi, y a partir de entonces comienza esa revolución, ¿no?, para hacer del PSG un gigante, no solo a nivel nacional, sino europeo. Y en su primer año tiene problemas el conjunto parisino porque pierde la Liga Francesa ante el Montpellier. Es verdad que la inversión no fue gigantesca, pero sí ya tenía jugadores como Pastore, Menezo, Matuidi, y luego ya llega prácticamente el tope, ¿no?, con Ibrahimovic, con Thiago Silva, con Cavani, antes de llegar ya a esa inversión definitiva, ¿no?, con Neymar y Mbappé. Ha sido un equipo que ha gastado muchísimo dinero, que se ha convertido en prácticamente ya, está una liga de igualar al San Etienne, de que es el único equipo hasta la fecha que tiene una estrella por haber llegado al doble dígito de ligas francesas. Pero claro, la exigencia de este equipo tiene que ser en Copa de Europa. Y a mí, David, perdóname, pero creo que esta Copa de Europa para el PSG se le ha puesto de cara desde el primer momento, no solo por el tema de jugar partido único, sino porque la exigencia de los rivales no es la misma que ha tenido, por ejemplo, el Olympique de Lyon, que ha jugado ante la Juventus, ante el Manchester City y ante el Bayern en semifinales. De verdad que hay que llegar a la final, pero Dortmund, Atalanta y Leipzig no son rivales con tradición europea, y no sé si va a tener una igual Nasser Al-Khelaifi para ganar esta Champions, porque el año que viene hay que recordar que Neymar y Mbappé les queda un año de contrato y probablemente no sigan ya en el conjunto parisino. Sí, va a ser un momento decisivo para el proyecto. Da la sensación de que en esas lágrimas que veíamos anoche de Neymar estaba esa sensación de esta era la Champions para la que yo me fui del Barça al PSG a liderar al equipo y a intentar ganarla. También en esa cara seria de Kylian Mbappé podía haber un mismo mensaje o parecido, pero claro, Mbappé va a tener mucho más tiempo por edad, por una cuestión de físico, por no haber sufrido las lesiones que sí lleva Neymar en su historial, y era un punto decisivo para el proyecto. Son 9 años de etapa Nasser Al-Khelaifi y por tanto, bueno, pues después de más de 1.000 millones de euros invertidos, daba la sensación de que esta tenía que ser, y quizá esa exigencia en ciertos modos, por lo anímico, por la presión, acabó jugándoles en contra en determinados puntos de la final, pero creo que perder debe formar parte del proceso. Perder forja a los grandes equipos y muchos de estos jugadores que seguirán la temporada que viene serán más candidatos a ganar la Champions que este año por el aprendizaje que va a suponer esta derrota anoche en la Luz. Creo que por ahí puede también sacarse una conclusión positiva, pero no sé hasta qué punto esto lo va a asumir el PSG, porque es una gestión deportiva y una gestión de digamos, imagen muy cortoplacista a veces, ¿no? Con muchos enfados, muchas decisiones iracundas, muchas decisiones a veces demasiado pasionales en cuanto a gestión de determinados fichajes, por ejemplo, sin ir más lejos, lo que se produjo para que Neymar llegara hasta allí. Vamos a ver si esto le sirve al grupo para madurar y si esto consigue, digamos, retener de algún modo a Neymar y a Mbappé, porque ponte en situación, si ganan la de su último año de contrato, igual en lugar de querer irse, quieren más. O sea que, bueno, va a depender un poco de cómo lo acabe de gestionar Thomas Tuchel primero, que creo que, salvo por sus cambios de ayer, ha hecho una Champions con la que sale reforzado y viene de firmar, iba a decir triplete, no, viene de firmar póker nacional porque ha ganado todo, Liga, Copa, Copa de la Liga y Supercopa. Y por supuesto, Leonardo, que el verano pasado hizo por fin fichajes, digamos, más pensados para formar un bloque, un colectivo que no estrellones por estrellones en el ataque. Y luego, respecto a este PSG, siempre se habla, Andrés, del tema del dinero. Y efectivamente, tiene muchísimo dinero. El tema aquí no es que sea un nuevo rico del fútbol europeo, porque a fin de cuentas Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Juventus, Bayern, todos estos equipos no pagan con gominolas. El asunto aquí es qué ocurre con ese dinero. Primero, ¿de dónde viene? Que es una cuestión ética vinculada con lo que en inglés le llaman sports washing, que es mejorar la imagen de dictaduras que no respetan los derechos humanos con estas inversiones, pero sobre todo lo más grave para mí es el tema de que tanto PSG como Manchester City hacen algo que el resto de grandes no hacen, que es camuflar su déficit metiendo dinero de la propiedad de maneras que no son procedentes, a través, pues lo hemos conocido con la investigación del Manchester City, a través de sus anunciantes que también se pueden anunciar en otros clubes, pero que a otros clubes no les dan tanto dinero, porque realmente lo que está recibiendo PSG y City es el dinero del anunciante y parte del dinero de la propiedad ahí camuflado. Y claro, esto te permite competir en ventaja con respecto a tus oponentes. Y te permite que fiches a Neymar, que fiches a Mbappé cedido, y
este tipo de cuestiones que son las éticamente reprochables, ¿no? Y que te hacen competir en ventaja en comparación con incluso estos otros grandes que estarían dispuestos también a apuntarse como el PSG y el Manchester City a una Superliga. Creo que esto es lo que hay que dejar claro, porque muchas veces nos quedamos en el discurso superficial de no, es que son ricos. Sí, claro, pero si el problema no es tener mucho dinero, el problema es de dónde viene tu dinero y que lo gestiones sin hacer trampa. Entonces creo que este punto merece la pena reseñarlo. Y luego también, y refiriéndonos al reportaje de Simon Cooper, hay una afición del PSG que ya estaba antes de Nasser Al-Khelaifi, que no necesariamente está vinculado con el glamour, la riqueza, las clases altas de París, ni mucho menos. París es una ciudad que empieza a crecer una barbaridad a partir de los años 60 con la llegada de muchos trabajadores de otros puntos de Francia y también de una Argelia que se acaba de independizar y que buscan una nueva vida en ciudades potentes de Francia. Y pues obviamente quien puede va a París, y bien lejos del centro y del Parque de los Príncipes, en los nuevos barrios que van dándole forma a París y a lo que es la región de Île-de-France, ahí va llegando gente que entiende el fútbol de una manera de hecho más pasional, porque el parisino sí es futbolero, pero es futbolero así un poquito más, pues eso, clase alta, una fidelidad, digamos, más de ir a ver un espectáculo que no de sentir pasionalmente a su equipo, y son estos nuevos parisinos los que le acaban dando esa cota de pasión que lleva a las imágenes que vemos, ¿no? de sus grupos ultras, desgraciadamente, también a esas imágenes que hemos visto de celebraciones en las inmediaciones del estadio y también en Campos Elíseos, pues que son más propias de un equipo con pozo, con tradición y con arraigo, ¿no? Y esta afición, digamos, que se siente bienvenida al Paris Saint-Germain, independientemente de que por clase social esa relación pueda que no se entienda. Entonces, eso también hay que tenerlo en consideración, porque el PSG, digamos, pese a tener ese componente artificial, sí tiene una afición que está ahí y que está siempre presente. Creo que es de justicia, igual que decimos lo malo, decir también lo bueno que tiene a esos aficionados, a los que obviamente no pueden ni ver ni en el París Fútbol Club, ni en el Red Star, ni en el Racing, a pesar de que el Racing ahora desgraciadamente está en quinta, y en todo el resto de Francia prácticamente. París es una ciudad futbolera, allí se creó la FIFA, se idearon los mundiales, se creó la Copa de Europa por iniciativa periodística, siempre ha estado representada en primera división francesa, pero con este matiz, ¿no? De que el PSG siempre va pues con ese componente artificial, televisivo un poquito, que le ha hecho grande y que, oye, pues como es un grande, pues hay que analizar qué hace y cómo juega. Sí, también hay que mencionar, bueno, ya para acabar, que hay varios ultras del PSG que cuando llegó Al-Khelaifi no se sentían identificados con su política y que están en el campo del Paris Football Club, ahora en el Charletti, que ¿Cierto? es un estadio curioso porque, como decías, el Red Star no está considerado de París, el ayuntamiento no le da dinero, y al Paris Football Club, que es un equipo que está dentro de la ciudad, sí le paga el estadio, y un estadio enorme con pista de atletismo en el que prácticamente tienen que abrir solo una parte del estadio porque no va nadie, o sea, no va nadie al campo y tienen que ir un estadio de 15.000 en el que solo van con mucho 2.000. Bueno, David, te agradezco que te hayas pasado por el canal, ha sido una cátedra totalmente de historia del PSG, he aprendido muchísimas cosas que no sabía, porque hay algunas cosas que no tenía ni idea, así que te agradezco muchísimo que te hayas pasado. Ahora dejaré por aquí tu Twitter para que te sigan, te pueden seguir cada fin de semana en Marcador, analizando el fútbol internacional, así que te mando un abrazo y estás invitado aquí cuando quieras. Un placer y un gusto, Andrés, y nada, aquí estamos cuando sintamos la llamada de Francia.